Qué bonita está luz. Sí. Ya. Ya. Eso se incorporará si llega el tiempo. Sí. Sí, ciertamente. Sí, sí. No se puede retirar el faristol. El micro para... Bé, doncs anem a... Bona tarda a tothom. Sí, dic bona tarda a tothom. Doncs, si ara se sent bé, oi? Doncs bé, és un plaer per mi haver estat convidat per la Junta i pel Fernando per moderar aquesta primera taula d'aquesta escola d'estiu. Evidentment, per mi, com dic, és un motiu de satisfacció, perquè és evident que el meu compromís amb la societat civil catalana, que va ser determinada, molt intensa, continua avui en dia, i perquè crec que, efectivament, més enllà d'alguns discursos a vegades una mica derrotistes, que tot plegat sentim, el que hem de tenir ben present sempre és que bé, potser els constitucionalistes no hem acabat de guanyar les batalles que voldríem, però el que està claríssim és que els separatistes la van perdre, i que això crec que, malgrat les dificultats que hi són sempre, mai ho hem de perdre. I la prova és aquesta escola d'estiu, i que aquesta escola d'estiu avui té l'objectiu de desenvolupar un tema molt específic, que és el de la neutralitat institucional, que recordo molt bé que en aquells anys més difícils la societat civil catalana aixecava la bandera de la neutralitat institucional i molta gent deia, neutralitat què? Era un concepte que la gent no tenia clar, i fins i tot els propis periodistes, quan demanaves que no era lícit que hi haguessin instal·lades als ajuntaments, a les rotondes, etc., t'ho qüestionaven, deien, no, això respon a una voluntat democràtica, etc. Per tant, diríem, hi havia sobre aquest tema una enorme dificultat, cosa que això cal dir que ha anat canviant. I per tant crec que hi ha alguns aspectes que, malgrat que evidentment, com veurem al llarg de l'escola, necessiten ser aprofundits i en fi, té moltes implicacions i és molt interessant estudiar a fons, però és indubtable que també en aquest aspecte hem anat guanyant. Bé, dit això, tenim una taula magnífica. Malauradament haig d'anunciar-vos que la Teresa Freixas, catedràtica de Dret Constitucional, no ens podrà acompanyar, perquè es troba indisposada. I bé, és una llàstima perquè amb ella teníem una qüestió específica sobre la neutralitat institucional, que era la perspectiva del dret comparat, la perspectiva europea, com sabeu, és una experta en dret comunitari, i per tant ens hauria anat molt bé per saber si aquest debat que tenim aquí de manera tan intens és un debat molt específic i molt exclusiu, o si això també, com evidentment es donarà segurament en altres llocs, perquè en definitiva aquests problemes sobre la neutralitat, que també responen als problemes d'alguns discursos populistes,
doncs evidentment estan aquí, a Catalunya, a Espanya, però evidentment estan també segurament a altres llocs d'Europa. I bé, dit això, passo a presentar, molt breument, a les persones que avui ens acompanyen. En primer lloc hi ha el Ricardo García Manrique, que és professor de Filosofia del Dret de la Universitat de Barcelona, la Montserrat Nebrera, que és professora de Dret Constitucional de la Universitat Internacional de Catalunya, i la Elisa de la Nuez, que és secretària general de la Fundació Hay Derecho. Evidentment no passo a donar més detalls sobre els seus currículums perquè són persones conegudes i perquè el que ens interessa és efectivament les respostes que ens donaran a algunes de les preguntes que abans l'Àlex formulava en genèric però que jo passaré a entrar una mica més en detall. I bé, la primera pregunta que hay que formular, pues como siempre se dice, ¿no? Hay que empezar por el principio de las cosas, ¿no? Y antes Alex ya lo anunciaba, ¿no? Cuándo nace, ¿no? El concepto de la neutralidad institucional y, por tanto, cuál es el fundamento, ¿no? Filosófico-político de esta idea y, de una manera más concreta, eso cómo se establece, cómo se articula en la Constitución española y si luego en el Estatuto de Cataluña, si en algún ordenamiento estrictamente catalán, esta idea también se recoge y existe. Y por lo tanto, sería esta la primera pregunta. Es decir, que formularé una pregunta a cada uno de los ponentes, una respuesta de 10 minutos aproximadamente, o menos, para luego seguir el debate y la discusión. Así que, Enrique, cuando quieras. Gracias. Pues muchas gracias, Joaquín. Gracias a los organizadores de la Escola d'Estiu por esta invitación y, sobre todo, gracias. Supongo que esto funciona. Está apagado. Bueno, a mí no me hace falta, pero vamos, yo... Este tampoco, ¿eh? No sé si lo que he grabado. Este sí. Este sí. Qué pena, porque me hace ilusión. No, pero empecemos. Bueno, y gracias sobre todo a todos vosotros, permitidme el tuteo, por estar aquí un viernes de verano por la tarde, que tiene mucho mérito. ¿Ahora? Sí. La verdad es que yo esta pregunta que hacía Alex de que cuándo nace esto de la neutralidad no me la tenía preparada. Pero rápidamente he ido pensando y digo, bueno, esto está claro cuando nace. Nace en el momento en el que la legitimidad política, en vez de venir de arriba, es decir, de Dios, a través de las teorías del derecho divino, de los reyes, surge desde abajo. Es decir, cuando la legitimidad del poder político, en última instancia, la dan a los gobernantes, la ceden a los gobernantes los ciudadanos. En ese momento, los gobernantes dejan de tener fines propios. Y los fines que tienen son los que están, es decir, en ese contrato social implícito que los ciudadanos han firmado entre sí y con los gobernantes. Esto, en términos históricos, surge, digamos, en el plano de las teorías políticas a partir de los siglos XVI y XVII y en el plano de las instituciones políticas a partir de las grandes revoluciones de finales del XVIII, la francesa y la norteamericana. Desde el punto, digamos, de vista genético, yo diría que ese es el momento de surgimiento. Y la explicación es esa. Los gobernantes no tienen fines propios. Luego, por tanto, se tienen que limitar a ejercer sus funciones, que son satisfacer los fines de los ciudadanos, que se articularán en forma de derechos, a través de una constitución, etc. Yo diría que ese es el pistoletazo de salida, por así decir, de la larga historia de la neutralidad. Bueno, ya contesta a esa pregunta. ¿Cuál es el fundamento de la neutralidad? Porque ya está dicho en realidad, ¿no? Estas palabras introductorias. Pero no es un fundamento que la gente tenga tan claro y mi experiencia es la siguiente. Yo me interesé particularmente por este tema desde un punto de vista práctico a raíz de ciertas actuaciones que tuvieron lugar hace unos años vinculadas con el procés en las universidades catalanas. Yo creo que Montse hablará de ellas, Chantal creo que hablará también de ello después y no me extenderé. Pero lo que yo noté es que cuando yo invocaba la neutralidad se me recibía con escepticismo
y con una cierta compasión, ¿no? Como diciendo, este pobre hombre, qué ideales tan modestos, ¿no? Tan discretos enarbola. No es la libertad, no es la justicia, no es la solidaridad de los pueblos, su autodeterminación. Es algo mucho más modesto. Y entonces yo he pensado que lo que hay que poner de relieve es que esta modestia, que no la niego, esta discreción de este ideal, debe ponerse en valor, ¿no? Debe valorarse, porque la neutralidad es de esos valores instrumentales sin los cuales los otros grandes valores no se pueden ver. Y en ese sentido a mí me gusta distinguir entre la neutralidad como fundamento de las instituciones políticas y la neutralidad como funcionamiento. Bueno, realmente las instituciones políticas, esto es un debate filosófico en el que no vamos a entrar, desde mi punto de vista, el fundamento, digo, de las instituciones políticas, de un sistema constitucional como el nuestro, no es neutral. Al contrario, expresa una fuerte convicción, una fuerte adhesión a un programa que, por resumir, es el programa de la igual libertad de todos, de la promoción de la libertad igualitaria, una libertad concebida en el más amplio sentido posible y que se traduce en una constitución y en una serie de principios también, valores y, sobre todo, desde el punto de vista jurídico-práctico, un catálogo de derechos fundamentales que son las libertades públicas, que son los derechos de participación y que son los derechos sociales. En ese sentido, las instituciones públicas, claro que tienen ideología. Esa es su ideología. La Constitución, dijera. Esa es la ideología de todas las instituciones públicas, desde la primera a la última, de todas. Otra cosa distinta, que por cierto, me acuerdo que ahora, yo creo que fue Tomás y Valiente, en una sentencia del Constitucional muy antigua, en 1981, un voto particular, habló, en términos análogos, del ideario educativo de la Constitución. Decía Tomás y Valiente, bueno, ojo, todos los centros educativos públicos y privados tienen un ideario, no son neutrales. La neutralidad no es que no tengan un ideario, ese ideario es o deriva o se puede extraer de la Constitución. Bueno, de la misma manera podemos hablar de la ideología de las instituciones. Ahora, esas instituciones, a la hora de funcionar, a la hora de ejercer sus funciones, sí han de ser neutrales. Y este es el ámbito en el cual debemos ubicar lo que yo llamaría, luego institucional, neutralidad ideológica de las instituciones. Las instituciones no tienen ideología en el sentido de que la única que tienen es la ideología constitucional. Esa ideología sí la pueden promover, pero a través de los medios previamente habilitados para ello. ¿Qué medios son esos? Bueno, pues las competencias que tiene atribuida cada institución. No es lo mismo una institución parlamentaria que una institución del Poder Ejecutivo, que una universidad o que una institución semipública como un colegio profesional o una Cámara de Comercio, por decir, o por poner algunos ejemplos. ¿Qué significa eso? No es que las instituciones o la neutralidad de esas instituciones signifiquen que no tengan un compromiso con valores, claro que lo tienen. Lo que pasa es que más allá de eso y a través de los medios habilitados para ello, las instituciones no pueden asumir otras causas ideológicas, más allá de esas, y que podemos calificar como partidistas. Porque lo partidista es precisamente el terreno de la opinión pública. Y los protagonistas en el terreno de la opinión, el espacio público, ¿no? En el espacio público las instituciones no son protagonistas, son como el árbitro. Miran las cosas desde fuera, se aseguran de que las reglas se respeten y los únicos protagonistas son los ciudadanos y sus asociaciones. Por supuesto, eso incluye también y privilegiadamente a los partidos políticos. Bueno, ese es el sentido de la neutralidad. No es, por tanto, un valor tan discreto, tan humilde como puede parecer, sino que es un instrumento indispensable para que derechos básicos o libertades públicas básicas de toda democracia, como son la libertad ideológica y la libertad de expresión, puedan regir en todo su vigor, en toda su amplitud.
Dicho de otra manera, ¿qué es lo que pasa cuando las instituciones públicas abandonan esa posición de neutralidad y toman partido por una causa controvertida más allá del ideario constitucional? Bueno, lo que hacen es atentar directamente contra derechos fundamentales, en particular la libertad ideológica y la libertad de expresión, que, si no desaparecen del todo, sí quedan significativamente recortadas. Por eso yo, dando esta idea que luego ya no me corresponde, pero bueno, quiero pensarla, anclaría el fundamento de la neutralidad de las instituciones, constitucional, en el artículo 16 de la Constitución, que es donde figura la libertad ideológica. Y no tanto o no solo en el artículo 103, donde, como mi compañera Elisa creo que comentará después, pues también se puede anclar. Para mí la neutralidad tiene un fuerte, digamos, anclaje o fundamento en los valores del sistema. Tiene una vinculación necesaria con los derechos fundamentales. Por tanto, digo, su anclaje, y aquí es el artículo 16, un artículo que reconoce la libertad ideológica, y en este sentido no hay por aquí, creo, ningún magistrado del Tribunal Constitucional, pero les mandamos un mensaje. Yo creo que el Tribunal Supremo ha hecho mucho en defensa de la neutralidad y el Tribunal Constitucional no tanto o no tan bien. Yo creo que falta todavía en España una doctrina jurisprudencial a nivel constitucional, ya me corregirás Elisa después, que nos explique, diría yo, más o menos esto y que se sigue de esto. Porque el problema de la neutralidad, y ya acabo que creo que ya me toca, el problema de la neutralidad, como siempre, como todos los problemas prácticos, surge precisamente cuando es violada. Y por eso en estos últimos años, donde por ejemplo en el ámbito catalán, y no solo, también en otros ámbitos, la neutralidad ha sido reiteradamente menoscabada, es cuando se plantea el problema y por tanto cuando entre todos los que nos dedicamos a estas cosas pues tenemos que buscarle una solución. Gracias y le paso el testigo a mi compañero. Y el micrófono. Sí, pues muchas gracias Ricardo por esta respuesta tan completa, breve, de manera necesaria, pero además ha sido muy consistente, muy concisa y muy completa. Y efectivamente, como decías, pues casi lo decías ya, pues el testigo, ¿no? A Elisa, a la que, bueno, pues de manera formal no le preguntar, digamos, ¿no? Porque para algo el moderador, ¿no? Y cuál es la conexión, por tanto, entre la neutralidad y los valores constitucionales, y un poco pues que acabes de profundizar y de un poco discrepar o no apuntar en lo que ahora comentaba Ricardo sobre los artículos específicos en que la Constitución desarrolla la cuestión. Lo primero, muchísimas gracias otra vez por invitarme. Me encanta venir a Barcelona, aunque sea con una tarde de verano con tanto calor, y me encanta Sociedad Civil Catalana, y sabéis que para lo que queráis estoy aquí. Yo voy a coger un poco el testigo de Ricardo y aterrizar un poquito lo que él ha dicho en nuestro ordenamiento constitucional, ¿no? Y hay una cosa que me ha gustado mucho lo que ha dicho, que es la importancia de la neutralidad como fundamento, como medio para que los otros grandes valores constitucionales se hagan posibles, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro artículo 1.1 de la Constitución, que proclama los grandes valores los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico: igualdad, justicia, libertad y pluralismo político. Y el pluralismo político es un valor que no es posible desarrollar en su plenitud sin neutralidad institucional. Por tanto, como tú bien has dicho, la neutralidad institucional es una herramienta fundamental sin la cual ese gran valor de una democracia liberal representativa, que es el pluralismo político, es muy difícil de desarrollar. Pero también me he ido a ver el Estatuto de Cataluña, que no es una cosa que no suelo hacer, me disculpo, y claro, dice algo, bueno, sabéis que el Estatuto es más largo que la Constitución y desarrolla con más amplitud esta misma idea, pero también lo recoge, ¿no? No es una cosa, digo, porque a veces se nos olvida que el Estatuto es parte, lógicamente, del ordenamiento constitucional. Y en su artículo 4, Derechos y Principios Rectores, habla de que los poderes públicos de Cataluña deben promover los valores de libertad, democracia, la igualdad, el pluralismo, paz, justicia, solidaridad, cohesión social, equidad de género y el desarrollo sostenible. Pero me interesa destacar que también aquí, digamos, hay una proclama entre derechos y principios rectores, eso tiene que ver con lo que tú antes mencionabas, el pluralismo, ¿no?
Si el pluralismo es este valor superior, esto se tiene que poder garantizar adecuadamente desde un punto de vista jurídico. Me interesa un poco eso porque a veces hablamos solo del plano político, ¿no? Oye, la necesidad de la neutralidad institucional, de que no se ocupen con signos o con símbolos partidistas, no se ocupen las instituciones, cosa que por cierto no pasa solo en Cataluña, que quizá en Cataluña digamos pasa de manera más extrema, ¿no? Pero es bastante general porque yo creo que la tendencia de cualquier partido político, ¿no? De ocupar de forma casi diría natural los espacios públicos, las instituciones, con esos signos partidistas, con esa ideología partidista, pues es una tendencia, si queremos, natural, ¿no? Y ahí surge un poco esos límites, no solo políticos, la oposición, los medios que puedan, digamos, destacar que eso no es correcto, que existen otras opiniones, que la sociedad es plural, pero también las herramientas jurídicas, ¿no? Que yo creo que esto es un poco también lo que hay que destacar. Y herramientas jurídicas existen en nuestro ordenamiento constitucional y desde luego muchas veces los tribunales están dictando sentencias sobre estas cuestiones. Tú apuntabas a los derechos fundamentales. Sin duda los derechos fundamentales están vinculados a esa neutralidad porque es evidente que se puede vulnerar, como sabéis perfectamente los profesores universitarios en Cataluña, se pueden vulnerar derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión por comportamientos, digamos, que no respetan en esos ámbitos públicos la neutralidad institucional y desde luego es un cauce adecuado. Lo que pasa es que a mí me interesa más, también un poco por sesgo profesional, porque yo soy administrativista, destacar la obligatoriedad que hay para los poderes públicos de respetar esa neutralidad institucional, ¿no? No solo por el artículo 103, que dice que las administraciones públicas tienen que servir con objetividad los intereses generales, sino también porque los funcionarios públicos tienen obligación de actuar imparcialmente, no solo constitucionalmente, el Estatuto Básico del Empleado Público va a decir lo mismo, también por esa idea muy importante de que no puede haber una arbitrariedad en el comportamiento de los poderes públicos y por tanto hay que controlar esos posibles excesos. Es decir, tenemos herramientas jurídicas en la Constitución y en la norma de desarrollo donde realmente se puede hacer valer esa, digamos, obligación de neutralidad, ¿no? Lo que pasa es que es verdad, como dices tú, que esto suena a una cosa un poco abstracta, un poco de juristas, pero es una cosa muy real y yo creo que aquí hay muchísimos ejemplos, ¿no? Desde, por supuesto, el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden ser medios, los medios de comunicación públicos, me refiero siempre, no pueden ser medios de comunicación partidista o ideológica o de una parte de la sociedad. Por supuesto, espacios como las universidades públicas, los colegios profesionales, que también es interesante porque también ha habido aquí problemas en Cataluña con declaraciones de los colegios profesionales que responden no al interés del colegio como tal, sino de, digamos, algunas personas. Es decir, hay muchísimos ejemplos de cómo la vida diaria de los ciudadanos se puede ver, digamos, de alguna forma limitada o perjudicada por esta falta de neutralidad institucional, que además es una idea que responde, tú lo has dicho también muy bien, la idea del árbitro, ¿no? Es lo que llaman los anglosajones el level playing field, ¿no? Las instituciones aquí son el árbitro y luego los jugadores son, en primer lugar, los partidos políticos, por supuesto, también las organizaciones de la sociedad civil y los propios ciudadanos, pero el árbitro no puede estar comprado. Yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo de neutralidad institucional. Yo no sé nada de fútbol, soy totalmente desconocedora de las reglas, pero sí sé, y en mi casa o mi familia, que sí son futboleros, el árbitro está comprado, ese penalti, esa es un poco la idea, ¿no? A nadie le gusta cuando sales a jugar que el árbitro esté comprado por una de las partes. Pues aquí las instituciones son el árbitro y eso es una idea que hay que transmitir, pero por supuesto los partidos pueden salir a jugar, ¿no? Y a veces esa es la diferencia que nos cuesta un poco ver. No, es que el partido ha ganado las elecciones, sí, ha ganado las elecciones, tiene legítimamente una, digamos, voluntad, ¿no?, de hacer un programa electoral, desarrollar un programa electoral, pero lo que no puede es jugar con esas instituciones y convertirlas en un instrumento partidista más. Esto es lo que a veces no se ve, y no se ve en España por una cosa que también es muy, muy interesante, que es la enorme politización de nuestras instituciones, ¿no? Yo creo que esto en otros países no se ve, digamos, de una forma tan comprometida o tan difícil de entender, pero es que aquí tenemos unas instituciones y una administración muy politizadas, ¿no? Entonces, lo normal en otros países es que solo cambie cuando hay unas elecciones, digamos, lo que sería la parte de arriba, por así decirlo, ¿no?, los máximos cargos políticos institucionales, pero no, digamos, todo lo demás. Y sobre todo las instituciones, y pongo ejemplos tomados de la política nacional para que no sea solo política regional, pues no tiene por qué cambiar, no ya cambiar el director del CIS, sino no tiene por qué ser el CIS un instrumento al servicio del Partido Socialista, tiene que ser un instrumento al servicio de, digamos, todos los ciudadanos.
o yo qué sé, cualquier ejemplo de los muchos que podemos poner cuando se ocupan, digamos, instituciones que de forma natural tienen que ser árbitros del sistema. No digo organismos reguladores como la CNMV, como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Estos son árbitros, son organismos que no tienen por qué estar politizados. Yo creo que en España no tenemos estas cosas claras porque tenemos esta politización tan intensa que no nos lleva a ver que cosas que no son normales, como esa, digamos, esa estrecha o vinculación con los partidos políticos, bueno, pues que efectivamente no es lo habitual, ¿no? Yo creo que esa es una reflexión primera que hay que hacer, sobre todo de cara a los medios, ¿no? Porque a veces a los medios hay que explicarle esto, decir, no, es que no tengo yo derecho a ir a, yo que sé, a Radio Televisión Española, por poner de nuevo un ejemplo nacional, y hacer con ella lo que me dé la gana. Pues no tiene usted derecho, porque es una institución de todos los españoles. Entonces, por supuesto, tiene que ser un árbitro donde puedan jugar distintas voces, distintos partidos, porque, insisto, y esta idea es básica, yo creo que es para garantizar esa pluralidad, que es uno de los valores esenciales de nuestro ordenamiento constitucional y de una democracia representativa. Entonces, también un poco por ligar con la idea de, y eso no es contrario a la democracia, digo porque aquí se oye mucho, ¿no? No es que yo voté en el Parlamento o donde sea, no solo no es contrario a la democracia, es que es un fundamento de la democracia, ¿no? Y esta idea de que se puede oponer la voluntad de un Parlamento autonómico, estatal, a estas reglas esenciales del juego, que son las constitucionales, que son, digamos, las que marcan esa... la Constitución, digamos, son las reglas con las que se juega el fútbol, para entendernos, ¿no? Esta yo creo que es una idea que hay que combatir mucho, porque es además una idea profundamente liberal, es propia de democracias no liberales. Es decir, yo llego al poder y arrando con todo, ocupo todas las instituciones, digamos, silencio todas las voces discrepantes y ocupo todo el espacio, ¿no? Esto es profundamente antidemocrático. Yo creo que esto hay que decirlo y repetirlo, porque a veces se oyen cosas que dicen, no, esto es un poco hacer pedagogía. Y otra idea que también me llama mucho la atención aquí en Cataluña, pero también en otros sitios, es que se vulnera mi libertad de expresión, mi libertad ideológica. Oiga, usted desde las instituciones no tiene libertad ideológica, libertad de expresión. Esto es una libertad que tienen los ciudadanos. ¿Por qué? Porque así reconocido constitucionalmente y porque los derechos fundamentales no son de las instituciones, son de los ciudadanos, ¿no? A veces que uno oye estas cosas y diga, no, es al revés. Y tercera idea, y con eso voy terminando, y aquí estos son controles al poder. Por tanto, llama mucho la atención que las personas que ejercen el poder político se puedan quejar de alguna forma de estar reprimidas, de que se vulnera su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la ideología, cuando precisamente lo que ocurre es al revés, ¿no? Son esos poderes los que tienen que garantizar que sus ciudadanos tengan esos derechos. No me enrollo más, pero yo creo que con esto os doy una idea y luego, si queréis, decir que hay muchísimos pronunciamientos judiciales, muchos de ellos gracias a Cataluña, sobre estas cuestiones. Luego, si queréis, o sea, que decir que hay ya pronunciamientos que van un poco estableciendo estas cuestiones sobre neutralidad institucional. Te dejo aquí por ahora. Muy bien, Luisa, pues muchísimas gracias también a ti por tu magnífica exposición y que has retomado pues lo que comentaba Enrique y la ha enriquecido, la ha completado muchísimo. Y ahora pasamos a una cuestión más específica, digamos, para aterrizar, ¿no? En un caso, bueno, pues muy conocido, muy polémico, ¿no? Que constantemente está suscitando, ¿no? También algunos titulares de denuncias, etcétera, que es el caso de las universidades. Las universidades son instituciones, pero se de una universidad no es un ayuntamiento, ¿no? Por tanto, la pregunta es, ¿tiene otros márgenes, hay otros límites? ¿Se regula de manera diferente? En fin, ¿es una excepción de alguna manera a estos principios generales que hemos puesto Enrique y Elisa? Pues nos hablará de verdad cuando quieras. Gracias a todos por la invitación, a los ponentes por sus palabras. Yo, la verdad es que en relación con lo que ya han dicho, yo solo traigo dudas. O sea que si alguno pretendía que diéramos respuestas o propuestas, pues yo espero que al final, entre todos, saquemos alguna conclusión, porque para mí ha sido una oportunidad de ahondar en un tema que, aunque se explica el artículo 103 en las clases de Derecho Constitucional y conocía las sentencias como la que de alguna manera fue la iniciativa de Ricardo y que estuvo un poco en la base de esta pregunta que ahora me haces sobre el grado de neutralidad que deban tener las universidades o el ámbito académico, yo no lo conocía este tema. Y entonces, ahondando, me he dado cuenta de que, estábamos hablando justamente de ello antes de entrar, que hay un cierto debate respecto de dónde hay que poner el foco para hablar de neutralidad, entre aquellos que piensan que el principio de objetividad del que habla la Constitución respecto a la administración pública sería el eje basilar,
un poco el derecho público administrativo iría por aquí, y quienes desde el punto de vista filosófico, político y también constitucional lo radican más bien en la libertad ideológica y por tanto en derechos fundamentales entendidos, y esto lo ha dicho también Elisa, como derechos que son de las personas y no tanto de las instituciones que están al servicio, deberían estar al servicio de las personas en nuestro contexto. Dicho eso, que yo comparto, a mí todo ahondar en el tema me ha generado dudas. Y yo sé que Fernando decía, tú di algo allí que seguro que das un contrapunto. Pues sí, mi contrapunto es que no lo acabo de tener claro. Es decir, no acabo de tener claro la diferencia entre imparcialidad, objetividad y neutralidad, que ya sé que hay tratados incluso a nivel filosófico sobre el tema, porque en la Constitución no se habla de neutralidad. Se habla solo de objetividad. Y de hecho hay un libro antiquísimo que ahora de pronto los juristas han vuelto a recuperar. Bueno, digo, en Facha no se habla nunca de Fernando Garrido Falla, porque este hombre no. Ahora resulta que se empieza a recuperar porque en ese libro sobre derecho administración a la luz de la Constitución, que es del año 80, él dice, la Constitución nos habla de objetividad de la administración, pero no la objetividad sería una objetividad política, es decir, cuando a la administración pública llega un sujeto, porque sea de Junts o de Iniciativa por Cataluña o de Bildu, lo tiene que tratar igual. Y la base fundamental de esa objetividad sería que todos somos iguales. Por tanto, nos tratan igual con independencia de cuál sea la opción ideológica de quien está allí, de funcionario, porque al funcionario se le exige que sea objetivo. Usted aquí no tiene voz. Como particular luego opine lo que quiere, salga a la calle y manifiéstese. Pero aquí usted trata a todo el mundo igual, le guste o no le guste la opción ideológica. Y eso sería la objetividad. Esto lo tenemos bastante claro. Pero decía Garrido Falla, y lo otro, que sería la objetividad administrativa del gobierno. Porque ya sabemos que el poder ejecutivo son dos. La parte administrativa, el esqueleto del Estado, pues lo imaginamos, lo suponemos, lo imaginamos, ¿no? Un esqueleto, pues como serían los esqueletos, todos iguales. El fémur, el tal, el tubito del radio, todos iguales, no hay gran diferencia, y se comporta en cualquier caso igual. Pero hijo, resulta que esa administración pública está formada por personas que son hijos de su padre y de su madre. En algunos casos, también debemos decir que con el empujoncito de tal partido político cuando gobierna, haremos los perfiles para entrar en la función pública de aquella manera. No entraremos en este tema, pero este tema también existe. Yo lo he vivido en el Parlamento. Yo he pensado, ¿cómo es posible que sepa más de los presupuestos generales catalanes el partido de Convergencia y Unió que los socialistas cuando estaban gobernando? ¿Y esto cómo puede ser? Porque tenían la tira de gente metida en el ámbito funcionarial, supuestamente objetivos, y no niego que puedan serlo, pero que básicamente habían entrado con ellos. ¿Tendrían o no tendrían una pulsión más convergente que socialista? Pues a lo mejor sí. Eso es lo que se les pide que no tengan. A pesar de los pesares se les dice, usted será filiado de lo que quiera, pero usted se tiene que comportar objetivamente desde el punto de vista político. La objetividad administrativa del gobierno, ¿en qué se manifiesta? Porque yo creo que cuando hablamos de neutralidad, en realidad estamos hablando de eso, de cómo la política no puede permear la administración pública y hacerla de su capa usuario. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Y por qué digo que yo tengo un problema respecto de esa neutralidad? Porque nuestro sistema electoral es un sistema electoral en el que ponemos representantes y los representantes conforman mayorías. Y a diferencia de lo que pasa en Francia, nosotros podemos decir que nuestro rey tiene que ser neutral. Cuando el adjetivo solo ponemos al rey, nos queda claro. Y el rey, en general, yo, hasta donde me alcanza, a pesar de que se dice que dijo yo con la Constitución, ¿o qué va a decir? No va a decir yo contra la Constitución, aquel famoso discurso. ¿Qué va a decir? Me parece fantástico que carguéis la Constitución y visca el desordre. Y si me cortáis la cabeza me parece también muy bien. Hombre, ya está claro que no. Tendría que decir, y en eso estoy de acuerdo con Ricardo, sus valores tienen que ser los de la Constitución, que para empezar le dan el cargo y el dinero. Ahora bien, de todas las demás instituciones podemos exigirles o podemos entender que pueden ser neutrales, y pondré un ejemplo. Ya voy a la universidad, pero pondré un ejemplo. Una administración cualquiera que hace un alegato, ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, a favor de los objetivos del milenio, del desarrollo sostenible y del LGTBIQ+, por ejemplo, ¿a mí qué me puede parecer? No, es que esto está de acuerdo con los derechos de todos y tal. Bueno, ¿y a mí? ¿Y los míos? Cuando el ayuntamiento pone un arco iris, ¿por qué yo tengo que sentir que eso forma parte de los derechos de todos? Es decir, ¿cuándo nos parece mal la neutralidad?
o la falta de neutralidad. Cuando no nos gusta el nuestro, mejor dicho, o cuando van contra el nuestro, o siempre. Y si es siempre, ¿cuándo puede hablar la institución? ¿Nunca? Y estos jueces que dijeron que estaban de acuerdo con el derecho a decidir, que ahora les ha dicho la justicia que, bueno, pues pueden hablar. Yo pensaba que los jueces no tenían que hablar nunca, que solo hablaban por las palabras de sus sentencias. Ah, pues sí que pueden hablar. Bueno, pues si pueden hablar los jueces y los militares. Pueden hablar, no me gusta este sistema en el que la promoción está toda cooptada políticamente. Bueno, pues a lo mejor. Entonces la universidad, ¿por qué no? Entonces la universidad, y aquí va la pregunta, perdona por el prólogo, porque si no situaba mi ignorancia y mi duda, era difícil que pueda responder a esta pregunta para la que no tengo respuesta. ¿Las universidades qué son? En esencia. Son fuente de pluralismo. Hay una parte de la doctrina que dice, el pluralismo no puede consistir en que tú hablas, el otro habla y el otro habla y se da juego a todos. Porque a eso le llamaríamos no neutralidad ideológica, sino neutralización de las posiciones. Uno habla, el otro también, el otro también. Por tanto, ¿la universidad puede hacer un alegato o una crítica respecto de algo? Esto es una pregunta que no tiene fácil respuesta, porque entonces no lo tiene respecto de nada. Y nos decía Ricardo, sí, de los valores constitucionales. No, opino. Nuestra democracia no es militante. Alemania sí que tiene ese, ya que Teresa no está, yo sé 4 cosas, de hecho comparado, pero Alemania sí que tiene un hándicap desde el punto de vista de esa neutralidad. Porque la neutralidad se instala en un marco constitucional en el que hay cosas que no se pueden decir. No se pueden decir. ¿Y esto cómo puede ser? Pues pregúntaselo a ellos. Pero es así. No se puede decir. Pero en el nuestro se puede decir, iba a decir cualquier cosa, ya no. Ya sabemos que hay ciertos delitos llamados de odio, de opinión y demás, que se han instalado en el Código Penal y que hacen muy difícil que en ciertos contextos haya cosas que no se pueden decir. Paréntesis, yo no estoy de acuerdo, cierro paréntesis. Pero bueno, es igual, es lo que nos dice el sistema, democráticamente hemos decidido en nuestro Código Penal eso, y por tanto, con excepción de esos delitos de odio, opinión y como se le quiera llamar, nosotros podemos decir lo que quiera. ¿Y puede la universidad decir? Vale, no puede esto. Por ejemplo, lo que le ha dicho que no podía. Hacer un alegato diciendo, nos parece fatal, lo de Closet, no sé qué, el Tribunal de Cuentas lo ha hecho fatal, no sé. Bueno, ¿y qué puede decir? Nada. Tiene que ser un árbitro en el que los demás hablan. Fijaos, yo no tengo tan clara, a pesar de lo que ha dicho el tribunal, y de entender las razones en los derechos fundamentales de las personas que de pronto se ven equiparados por los que han dicho eso, y a mí me pasó con el Colegio de Abogados. Lo que dice usted, yo formo parte del Colegio de Abogados, y usted dice que están de acuerdo o no, ¿y ustedes quiénes son para decir lo que yo pienso? Si somos un colectivo de un mogollón. Pero el Colegio de Abogados no es exactamente lo mismo que la universidad, y por eso la pregunta es una pregunta con retranca, porque el centro fundamental de la discrepancia, de la opinión, del pensamiento, es ese. Y entonces, no porque tenga, que yo también creo que no tiene, no es una cuestión de creer que tiene derecho a la opinión, pero no sé si es lo mismo que lo que hizo respecto de aquellas asociaciones a las que no permitió dar voz. Creo que la categoría es distinta. Cuando te dicen, no, estos sí que pueden y sacan aquí su estelada y ponen aquí su chiringo, pero estos otros no. ¿Cómo que estos otros no? Usted tiene que dejar que cualquiera lo haga. ¿Eso significa que el claustro universitario no pueda manifestar? Cuidado, probablemente lo hizo mal y los titulares de prensa, que probablemente son los más poco neutrales, dijeron, la universidad de tal condena cuál. No, perdone. El claustro formado por estos señores, a título de claustro, que no representa a todo el mundo, debería haber dicho el diario, han dicho esto. Bueno, pues que digan misa. Y ahora saldrán otros y dirán, la asociación de tal, de estos propios universitarios, que no están representados por este claustro, porque ya sabemos cómo son las elecciones en los claustros universitarios públicos, cierro paréntesis, piensan otra cosa. El problema viene cuando le dicen a unos, tú tu chiringuito de Sociedad Civil Catalana no lo puedes poner, pero el chiringuito de este sí. O la conferencia de fulano la vamos a apedrear. Y el rector dice, bueno, pero oye, apedrear también es un derecho de manifestación. Perdona, apedrear no es ningún derecho de manifestación. Usted ha perdido el Oremus. Entonces, ¿por qué digo que yo no tengo, la que he venido aquí sin querer emular a Jesucristo, pero a enfrentar a su padre con su madre, a su hijo con su hermano? ¿Por qué? Porque no tengo claro que el concepto de neutralidad exista, a pesar de lo cual, desde la perspectiva de la
esto que llamaba Fernando Garrido Falla, la necesaria objetividad administrativa de los gobiernos no deberían permear las instituciones que son de todos. Creo, como dice Ricardo, que debemos bascular, es decir, falta que todo el mundo pueda tener su voz y que por tanto el pluralismo político se nutre de que cualquiera de los ciudadanos vea que todas las opciones están, las de las mayorías y las de las minorías. Pero creo, debo concluir con eso, que en nuestro sistema de democracia no militante, los partidos políticos que ganan elecciones o que hacen asociaciones que nos pueden parecer incluso contra natura, pero las asociaciones que quieran hacer en un sistema como el nuestro, que no es ni el sistema mayoritario británico, ni es el sistema que tiene un presidente de parte, porque el presidente Macron no sería lo mismo que Mélenchon, porque Trump no es lo mismo que Biden. Por eso, nosotros tenemos otro tipo de sistema. En nuestro sistema de democracia no militante, de representación proporcional de los diputados, que pueden hacer todo tipo de asociaciones para tener sus gobiernos, esto es complicado de solucionar. Esta es la cuestión. Lo cual no quiere decir, como le pasa a la verdad, que no exista la manera de ponerle patas al campo. Seguramente los técnicos, perdón, me estoy montando todo, seguramente los técnicos dentro de la propia administración y los administrativistas, sobre todo, a lo mejor pueden poner luz respecto de las técnicas. Pero creo que este es un tema que hemos empezado a valorar y a darnos cuenta de la alarma que nos produce cuando, primero, de una parte, todo el mundo de la infotoxicación, es decir, las fakes, las noticias falsas, la capacidad de manipular a través de técnicas de ciberespacio y la crispación política generada en la polarización que se produjo, sobre todo en nuestro caso aquí, pero yo creo que la polarización se ha producido, a mi modo de ver, arranca un poco de esta política de buenos y malos que instala Zapatero, no sé si con razón o sin ella. En Cataluña prometo que te os daré el estatuto y mira dónde estamos, y a partir de ahí se generan bandos. Y entonces en los bandos, cuando me hablan a mí de las opciones del otro, del ganador, no me ponen los pelos de punta, porque no las comparto y porque me gustaría que mi voz tuviera el mismo tipo de sol, el mismo tipo de foco que tienen las de los ganadores. Pero, hay algo que seguramente habrá que reconsiderar en el sistema en sí de representación, los límites, y a lo mejor pues no nos pasaría nada si tuviéramos algunos elementos que quedaran claros de democracia militante como tienen otros países en los que hay cosas que no se pueden hacer o no se pueden decir. Porque si no, iremos siempre a golpe de sentencia, de los cuales, de los jueces, también se ha dicho a veces que no son neutrales. Seguramente lo han dicho aquellos a los que no les han gustado las sentencias, y en algunos casos, en Europa, nos hemos dado cuenta de que no entienden nuestro problema actual. Yo la sensación que he tenido más de una vez con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de algunas sentencias sobre libertad de expresión en España, es que no comprenden en qué contexto se habla de libertad de expresión. O sea, cuando dicen en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nada, se puede decir cualquier cosa de las instituciones, del rey, de la puta bandera, perdón, de todo esto. Bueno, lo dirá usted en su contexto en el que normalmente no pasa. En el nuestro, que acaba significando la ruptura de la convivencia, a lo mejor tiene otro color. Y por eso, lástima que no esté aquí Teresa, porque en el ámbito europeo el debate encima se complica todavía más. Pero en fin, conclusión, ni idea. Yo también quiero. Sí, ya imaginaba que ambos querrían responder. Gracias, Montserrat, por habernos digamos, sí, iluminado con tus muchas dudas y provocaciones, y al mismo tiempo hace que el debate pues, se enriquezca. Y por tanto le paso la palabra pues, bueno, a Elisa o a Enrique para que pues, Ricardo. Vale. Bueno, Elisa primero. Sí, ¿no te importa? Yo creo que, bueno, a ver, es bastante más sencillo, ¿eh? Yo creo que al final aquí hay una cosa también importante. Esto de que no seamos una democracia militante se dice mucho, sobre todo en el ámbito aquí de Cataluña. Eso no quiere decir que no te puedas defender. Esto a mí me llama un poco la atención. O sea, decir, bueno, sí que hay herramientas jurídicas, muchas las tenemos. Entonces, no pensar que porque no tenemos prohibido ciertos discursos en la Constitución, esto no tenga, digamos, herramientas para impedirlo. De hecho, tú lo has señalado y es verdad, tenemos penalizado ya muchos delitos de odio con todo lo que se supone. Por tanto,
ojo con esa idea de, porque además, primero, es evidentemente que no es posible cambiar la Constitución aunque nos gustara, no es verdad que una democracia no militante como la española significa que aquí vale todo, ¿no? Yo creo que esta idea, que es muy, en ciertos ámbitos se oye mucho, no es verdad. Segundo, tampoco es tan complicado si lo piensas, porque aquí hay mucha regulación, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el Colegio de Abogados? Es que el Colegio de Abogados está regulado y es una corporación de derecho público que sirve a los intereses de los colegiados, que además la colegiación es obligatoria, por tanto, aquí hay unas reglas. Entonces, usted no puede salir allí diciendo lo que quiera porque usted está para la defensa de los colegiados. O sea, lo que quiero decir con esto, me preguntaba también Joaquín antes por el tema de las banderas, es que esto está muy regulado. O sea, hay normas, y insisto mucho en la idea de que son normas aprobadas por parlamentos democráticos, y ahí están las reglas. Nosotros tenemos además, si acaso tenemos algo en España, es una hiperregulación, o sea, tenemos muchísima regulación, con lo cual es muy difícil que con la normativa, incluida con la normativa de universidades, uno no encuentre las herramientas, como digo, para decir esto se puede o no se puede. Lo que tú mencionabas de las universidades, yo lo tengo bastante claro. Claro que es un espacio donde tú tienes que dejar que todas las voces se oigan. Claro, lo que no puede ser es unos sí y otros no. Es decir, usted con un espacio, creo que mañana tenéis algo sobre cultura de cancelación, ya que se oyen todas las voces, porque si hay algo esencial en la universidad es que se oigan todas las voces. Hablo sobre todo de una universidad pública. Esto está también regulado, es decir, no es una cosa que no esté prevista. ¿Pronunciamientos del claustro? Pues yo creo que los pronunciamientos del claustro tienen que ser en el marco de las competencias que tiene un claustro universitario. Exactamente igual que un colegio de abogados. Por eso sorprende ciertas cosas que se dicen, que se pueden decir a título particular, que se pueden hacer con una asociación de profesores, que se pueden hacer, digamos, dentro de ese ámbito, pero no como órgano de gobierno de una universidad, sencillamente porque está para otra cosa. Es que yo creo que esas también son nociones como, a mí me parecen bastante básicas. Y luego, por terminar y no enrollarme mucho, en lo que tú dices, yo creo que al final está esa confusión que yo decía al principio, entre partidos e instituciones. Los partidos legítimamente tienen sus programas electorales, sus políticas, que son las que votan los ciudadanos, pero eso, digamos, se tiene que detener, sí, se lo habéis dicho también muy bien, hacia ese derecho que tenemos todos los ciudadanos a ser tratados con imparcialidad y objetividad. Me da igual si yo soy de la cuerda, no soy de la cuerda, tal. Porque eso es un derecho que además es que está reconocido así. También, por cierto, en el Estatuto de Cataluña, que lo he mirado. Es un derecho a ser tratado con objetividad e imparcialidad. ¿Que no se dice neutralidad? Es que yo creo que no hace falta decir neutralidad. Neutralidad, además, es un concepto que se está manejando ahora mucho por la jurisprudencia y por los tribunales, porque yo te diría que es un poco el concepto moderno, que es la evolución natural del principio de objetividad e imparcialidad. Ahora se habla de neutralidad institucional. No creo que sea algo diferente, ¿vale? O sea, no te digo que cuando hablamos de neutralidad, yo te diría objetividad e imparcialidad está reconocido. No sé si con esto te aclaro mucho o poco, pero yo te diría que como jurista yo no tendría mucho problema en hacer un dictamen sobre cualquiera de los asuntos y decir, oye, esto que está haciendo este claustro, esto que tal, yo creo que con las herramientas jurídicas te podría decir, oye, puedes ir al tribunal y puedes obtener una sentencia favorable, o esto es discutible o esto es dudoso. Digo para transmitir un poco que no penséis que no tenemos herramientas suficientes porque no tengamos una constitución militante, porque sí que las hay, quizás son un poquito más complejas, porque efectivamente no están ancladas en la constitución, pero al final no veo mucha diferencia, no creo que estemos menos defendidos que en países que tienen cláusulas, digamos, constitucionales más fuertes. Lo digo porque ese discurso lo oigo mucho y creo que no es así. Gracias. Bueno, ahora sí que 5 minutos, nos enrollaré un poco, porque es que estas señoras que me acompañan han dicho cosas tan... ¿Esto se oye o no? Sí, sí. Tan interesantes que no se puede uno quedar callado. A ver, como esto es una escuela, vamos a ver si nos aclaramos y aprendemos algo. Yo propongo lo siguiente. Una cosa es neutralidad, otra es imparcialidad y otra es objetividad. Neutralidad es Suiza. Pues, se declara la guerra mundial y ellos se lavan las manos, no intervienen. Es un no hacer. Esto es la neutralidad ideológica de las instituciones. ¿Qué quiere decir? Que en esta materia de pronunciarse ideológicamente, las instituciones no hacen. No es que lo hagan bien, no, es que no hacen. Como Suiza. Estamos de acuerdo. ¿Hasta aquí de acuerdo? Sigamos. Imparcialidad es otra cosa. Imparcialidad es la del juez y es la del árbitro, que son personas que tienen que tomar decisiones, o sea, que van a hacer algo, Y es la del funcionario. pero que no han tomado partido previo. Entonces, con objetividad,
examinan lo relevante, las circunstancias relevantes para la decisión que tienen que tomar, que son circunstancias no subjetivas, es decir, que no conciernen a que los protagonistas sean de este tipo, del otro, se llamen Rodríguez o Pérez, y entonces toman una decisión objetiva. Luego, el funcionario, el juez... Pero basada en la norma. Tú aplicas la funcionario, norma al caso concreto. el juez y el árbitro son imparciales. Sus decisiones, si son correctas, son objetivas. Y las instituciones políticas, o públicas en general, es una propuesta solo, Eso es, para que la gente eso. vea que se puede más o menos, uno puede empezar a nadar en esta especie de océano del lenguaje jurídico-político que no es el más preciso de los lenguajes. Y la neutralidad es suiza, es decir, yo no tomo partido, ni tomaré, ni intervendré. Entonces yo creo que claramente la neutralidad ideológica de las instituciones es como la laicidad. El Estado no tiene religión y el Estado no tiene ideología, salvo la de la Constitución. En eso es distinta la laicidad y la neutralidad ideológica. Eso es el artículo 16. Y otra cosa es la objetividad de los funcionarios, de las decisiones de los funcionarios, ahí está en el 103, y la imparcialidad de los jueces, que está pues por ahí también, pero en todo caso no en el capítulo de derechos fundamentales. Esto no es baladí, porque resulta que si la neutralidad es, como yo sostengo, un correlato de la libertad ideológica y de la libertad religiosa, y de la libertad de expresión o religiosa en el caso de la laicidad, lo que sucede es que cuando las instituciones vulneran la neutralidad, lo que hacen es violar derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque les hacen ver que determinadas ideas son las ideas del poder y por tanto se sienten, vamos a decir, bueno, sometidos a ese chilling effect, ¿no?, que dicen los norteamericanos, es decir, bueno, no es que me lo impidan directamente, pero las ideas del poder, pues siempre, ya sabemos que... Hay un tema muy interesante ahí que tiene que ver un poco con eso que dices, es que se puede hacer de muchas formas, o sea, tú no tienes que vulnerar el derecho, o sea, en casos extremos sin duda, o sea, en casos extremos tú vulneras derechos fundamentales, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú subvencionas un discurso político, ¿vale?, para asociaciones privadas, y no me refiero solo a subvencionar con dinero, ¿vale?, porque eso es otro tema, sino de alguna forma promueves, hay discursos de organizaciones privadas que son más afines y que tienen, por así decirlo, mejor reputación. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, sí. Claro, hay extremos donde a mí me resulta complicado que tú puedas ir a un juez a decir que se te ha vulnerado un derecho fundamental. Y sin embargo, ahí estás, digamos, yendo contra ese principio de neutralidad institucional. ¿Por qué? Porque en el fondo estás promoviendo de forma, si quieres, encubierta o subdivina, y además esto se hace mucho, y además aquí sabéis mucho, ¿no? Un discurso determinado que es favorable al del poder político, que tiene, digamos, una mejor reputación, ¿no?, o incluso lo puedes ayudar económicamente, y sin embargo me resultaría complicado que tú pudieras decir que se ha vulnerado un derecho fundamental, y sin embargo creo que sí podría ser por una vía de... Porque tú vas ya para esto, estamos en clase de grado, no en clase de máster, y tú vas a los casos problemáticos, a las zonas grises. Bueno, pero existen también. Sí, en Estados Unidos se ha suscitado el tema de cuando el Estado financia o subvenciona una exposición artística. Claro, ¿por qué, por ejemplo, la representación de Shakespeare y no el cine porno? ¿No? Que, bueno, pues si es neutral el Estado, no debería favorecer unas expresiones u otras. Yo no iría por ahí ahora, ¿por qué? Pero yo no pues refiero tanto al arte, sino a discursos políticos. Bueno, y cuando llegue otro al poder, pues subvencionará a otro. Imagínate que ahora aparecen partidos políticos que ganan las elecciones y subvencionan, riegan de dinero, si es que se dejara la centrala, ¿no?, Sociedad Civil Catalana. ¿Cuál es la diferencia? O sea, eso es el pluralismo. El pluralismo es que ¿Cuál es la diferencia? la opción... Es muy interesante. Es que... Tenemos 7 minutos. ¿Sí? Vale, yo ahorro mi programa que tenía aquí. Déjame decir 2 frases. Un minuto para... Nuestra democracia no es militante. Si fuera militante, los partidos separatistas serían o deberían ser ilegalizados. Pero eso es otra cosa distinta. O por ejemplo, yo que soy comunista no podría ser profesor de universidad, por ejemplo. Otra cosa es las instituciones públicas, porque la democracia militante va sobre todo, exige un compromiso que va más allá de las instituciones públicas. Sea democracia militante o no sea militante,
las instituciones públicas sí están comprometidas. Y 10 segundos sobre la universidad. Eso implica las universidades. ¿Qué pueden decir las universidades como tales instituciones? Nada. Lo que tienen que hacer las universidades es dejar que nosotros, digo los profesores, los alumnos, el personal administrativo, el que pase por allí, tenga un foro lo más amplio posible para ejercer sus libertades. Esa es la función de las universidades. Y quien mejor lo dijo hace ya como cosa de 50 años o más, fue la Universidad de Chicago, que tiene un informe que recomiendo aquí al personal presente, que es el informe Calvin. Se le exigía a la Universidad de Chicago que se pronunciara sobre la guerra de Vietnam, en el año 67. Es un informe precioso, de 2 páginas, que todo tribunal español que tenga que decidir sobre estas cuestiones, y todo rector catalán y todo rector español también debería leer, donde dice exactamente esto. La universidad no tiene que decir nada. Lo que tiene que hacer es fomentar el espíritu crítico de sus integrantes, porque las ideologías, las opiniones, las expresiones, todos los derechos fundamentales que tienen que ver con la deliberación y con la reflexión, con la formación de opinión pública, son individuales, o en todo caso de las asociaciones privadas que los individuos. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, absolutamente de Por acuerdo. tanto, Pero la pregunta es, ¿y respecto de la guerra? Ahora que se ha manifestado todo de el la mundo. guerra no se puede decir nada. Pero- Porque, Ya, por ejemplo, pero ¿crees que el trato es el yo mismo? estoy a favor de Rusia, y como estoy a favor de Rusia, mis instituciones públicas no pueden decir que estamos a favor de Ucrania. Lo que pueden decir, por ejemplo, es sí a la libertad sexual, y como la de los LGTB, etc., está particularmente en cuestión, yo pongo la bandera arcoíris. ¿Por qué? Porque es un ideal constitucional, la libertad sexual, en el sentido amplio de la palabra. Sin embargo, el no a la guerra, el no a las corridas de toros, el sí al aborto, Pero- O sea, no las son, que tú- que no son las que me parecen bien, son las que se derivan de la Pero las que Constitución. tú dices que se derivan, yo digo que se derivan todos porque en el La guerra es un instrumento constitucional, Sí. porque que yo sepa, la Constitución no ha abolido el ejército. No, pero a favor de quién de la guerra, no. A favor de nadie, porque cada uno se pondrá... Entonces, ¿a favor de qué libertad sexual? ¿La tuya? ¿Y si La la de- mía no es así? La de todos. Pero ¿cómo que la de todos? No es la misma. Porque tú estás fuera de la Constitución, Ah, vale. no es tu problema. Entonces, nos quedan 4 minutos, pero para resumir, según esta doctrina de Ricardo y también de Elisa, se debería legislar o acordar que las instituciones no pueden opinar más allá del ámbito de sus competencias. Eso ya está legislado. No suficiente, porque como no habíamos llegado a los extremos que hemos llegado, normalmente cuando surge un derecho fundamental o una regulación jurídica, cuando surge el problema, y cuando ha surgido el problema es cuando ahora el legislador... Ha surgido mucho antes, no es verdad. Hombre. Es verdad, esto pasa toda la vida. Pero no es... Mira, os pongo otro ejemplo que es el de ayer. Dejadme poneros este ejemplo que es, yo creo, muy significativo. Las leyes tienen que expresarse de una manera que los ciudadanos sepan lo que tienen que hacer, lo que tienen que dejar de hacer y lo que pueden hacer. Lo que las leyes no le pueden decir a los ciudadanos es cómo deben de pensar. ¿Y qué dice, por ejemplo, la ley de la memoria histórica, que me la leía anoche, el proyecto de ley? Dice, se declara que el exilio de 1939 fue injusto. Pero bueno, ¿cómo se va a declarar eso? Eso es cuestión de cada... Tú puedes pensar lo que quieras. No, la ley no. Porque eso va contra la neutralidad. Déjame decir, acabar la frase. Nos quedan 2 minutos. Sí, Ya tienes 30 Pero segundos. fijaos dónde está el problema. Lo que la ley puede hacer es decir, a todo aquel que se exilió le vamos a dar 1.000.000 de pesetas, o le vamos a poner una medalla, o le vamos a... puede describir una acción. Lo que no puede decir es, el exilio fue injusto. No, a mí me parece muy justo. La ley no me puede decir a mí lo que tengo que pensar. Entendido. ¿Queda claro? Entendido. Elisa y Montserrat. ¿Veis lo que está en juego aquí? O No, por reconducir un poco los temas. A ver, que una ley haga ese tipo de manifestaciones no quiere decir que a ti te tengan que decir lo que tienes que pensar. O sea, yo estoy en contra de ese tipo de manifestaciones y es absurdo, pero tú puedes pensar lo que quieras. Nadie te va a obligar a decir nada, nadie te va a sancionar por decir otra cosa, porque al final, siendo un poco rigurosos con el ordenamiento jurídico, la cosa es si a mí me pasa algo por pensar otra cosa o decir otra cosa. Ahí, claro, pues claro que se vulnera tu derecho.
Porque la ley diga eso, pues dices, oye, yo no estoy de acuerdo, ¿y qué? ¿No estoy de acuerdo? ¿Y me va a pasar algo por decir algo? Para ti, persona física, Tenemos que persona acabar. física crees que no. Bueno, ahora lo miro. Y segundo, lo que, sí, el tema de los valores, y yo creo que tenéis razón los dos. Claro, ¿cuáles son los valores constitucionales? Eso es un poco lo que tienes que ir caso por caso, por eso hay tantísima jurisprudencia, tantísima, digamos, los jueces diciendo en este caso sí, en este caso no, esta bandera sí, esta bandera no, salvo cuando, como te decía antes, hay una regulación específica. 30 segundos. Gracias por escucharnos. Pues ya está. Gracias a los tres por este debate tan